Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Corona llevó, azote sufrió, burla y traición le hicieron llorar. Su vida dio por ti y por mí. ¿Podrías rechazar tal semejante amor? Solo en la cruz, muriendo Él está. Mira sus ojos, Él va a llorar. Y aquel que le hirió, Él ya perdonó. ¿Cómo puedes tú decirle no a Jesús? Podrías verlo y llorar, sabiendo que es por ti. Le dirás que aún no puedes entregarte a Él. Aún piensas que sin Él puedes vivir. Cristo está aquí con sus brazos de amor. Cierra los ojos, con tu corazón lo verás. Depende de ti, Él ya todo entregó. Podrías rechazar tal semejante amor. Podrías verlo y llorar, sabiendo que es por ti. Y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar. Aún piensas que sin Él puedes vivir. Podrías verlo y llorar, sabiendo que es por ti, muriendo por ti. Y decirle que hoy tu vida no estás listo a dar. Aún piensas que sin Él puedes vivir. Cristo está aquí con sus brazos de amor. Podrías rechazar tan semejante amor. Oh, ¿cómo puedes tú decirle no a Jesús? Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto el poder saludarte en esta hora. Quiero desearte las más ricas bendiciones del cielo para ti y para que esas bendiciones también sean extensivas a tu familia. ¿Sabes qué? Lo que más nos duele a nosotros como seres humanos es cuando alguien nos traiciona.
¿Te has sentido traicionado alguna vez? ¿Alguien te ha jugado una mala pasada? O como decimos, ¿te han jugado chueco? A veces uno entrega mucho y cuando recibe de parte de alguna persona algo que nos va a dañar, nos sentimos profundamente dolidos y es muy difícil de perdonar. La gota que rebalsó el vaso en la vida de Jesús para con uno de sus discípulos es lo que vamos a estudiar hoy. Así que te invito para que te quedes en sintonía y podamos estudiar esta historia a la luz de la palabra de Dios. Así como estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, oramos para que seas tú quien nos dirija en este momento y que al abrir tu palabra seas tú quien nos hable y quien nos enseñe de manera especial el valor de la confianza y lo que no debemos hacer, que es traicionar a quienes nos rodean. Oramos con gratitud y pedimos tu bendición en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué? La Biblia habla acerca de un personaje que a mí en lo particular me gusta bastante y es la vida de Pedro. Pedro fue uno de los pescadores a los cuales Jesús llamó casi en primer lugar. Jesús lo invitó a ser pescador de hombres. De hecho, hay un milagro de por medio y puedes tú leerlo ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. Y te vas a dar cuenta de que el llamado de Pedro fue en base a un milagro, la pesca milagrosa. Jesús le solicita a los marineros, a Andrés y Pedro, que vayan y echen la red en su nombre. Al ver la cantidad de peces que están recogiendo, tienen que llamar a Santiago y a Juan para que puedan ayudarles a cargar la cantidad de peces y los barcos casi se hundían. Esa fue la pesca milagrosa y de ahí Jesús invitó a Pedro de manera especial y personal a que fuera pescador de hombres. Y Pedro dice que ellos, como hombres dejándolo todo, siguieron a Jesús. Andrés ya conocía a Jesús porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Por ende, cuando nosotros entramos y nos adentramos a la vida de Pedro, nos vamos a dar cuenta que es una vida de privilegios. Es una vida donde él pudo ver la mano de Jesús obrando constantemente. En alguna oportunidad, de hecho, también él sana a su suegra, parte de su familia que estaba enferma. Así que Pedro pudo ver los milagros de Jesús. De hecho, en algún momento en la casa de Jairo, son 3 discípulos los que siguen a Jesús. Pedro, Santiago y Juan, y son los que pueden ver cómo la niña de Jairo, después de haber fallecido producto de una enfermedad, es resucitada en ese mismo momento por Jesús. ¿Sabes qué? Lo más interesante de esto es que Pedro formaba parte del círculo íntimo que Jesús tenía. El círculo íntimo al cual Jesús siempre consideraba en ocasiones especiales. En algún momento los invita a un monte y Jesús hace aparecer a sus lados, se le denomina el monte de la transfiguración, hace aparecer a un lado Elías, al otro lado Moisés. Y ahí en ese momento están Pedro, Santiago y Juan. Ninguno de los otros discípulos pudieron ver aquellos milagros que Jesús hacía o aquellas manifestaciones divinas que Jesús realizaba. Solamente Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro, sabiendo todas estas cosas, él decide seguir a Jesús a pesar de todo. De hecho, en algún momento, cuando Jesús hace la pregunta ahí en Mateo capítulo 16, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a decir muchos, Juan el Bautista, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento Pedro le responde, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento recibe la felicitación de parte de Jesús. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Pedro comienza a vivir una vida especial, pero en ese mismo momento, de hecho, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, Pedro, con la mejor de las intenciones, se acerca hasta donde está Jesús,
ahí mismo en el capítulo 16 del libro de Mateo, lo trae a un lado y comienza a reconvenirle, a decir: Jesús, ojalá esto nunca te acontezca, ojalá tú nunca tengas que morir, ojalá, Señor, tú nunca tengas que dejarnos a nosotros aquí huérfanos, solos. Señor, por favor, que esto no te acontezca. En ese momento recibe la peor reprimenda de Jesús, cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no miras las cosas que están en el cielo. Para ti las cosas de la tierra son importantes solamente. Y es porque todos los discípulos, al igual que Pedro, querían o creían que Jesús vendría a instaurar un reino terrenal, que Jesús iba a ser quien iba a liberar a Israel, e Israel iba a volver a ser una nación independiente, y el Imperio Romano iba a dejar de lado a Israel para que pudiese autogobernarse como una nación independiente. Y el yugo romano con el que estaban ellos cargados iba a desaparecer. Y esos eran los planes que ellos tenían para Jesús, que ellos esperaban de Jesús, porque creían que era el Mesías y que esa era su labor finalmente. Pero déjenme decirles que Jesús tenía planes completamente diferentes. De hecho, Jesús comienza a hablar acerca de su muerte y que va a resucitar al tercer día, y constantemente comienza con esos mensajes. Los discípulos no entendían, y como ya le habían llamado la atención a Pedro, producto de que él no había hecho bien al reconvenir a Jesús, ya nadie se atrevía a decir nada y dejaban que Jesús siguiera profetizando lo que iría a ocurrir. Pero en ese momento, justo cuando comienzan a hablar, Pedro comienza a acercarse a Jesús. Él comienza a ser amigo de Jesús. Y participan de lo que nosotros conocemos como la última cena que Jesús pasó con sus discípulos. Hay un lugar especial destinado para la última cena. Está el lavamiento de los pies. Jesús ve a sus discípulos y al final de la cena, de hecho, Jesús comienza a hablar acerca de su muerte, de que le es necesario padecer y morir por todo el mundo para el perdón de los pecados. Y saben que justo en ese momento, en ese instante, dice el verso 26 del capítulo 14 del libro de Marcos: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de haber estado ahí en el aposento alto disfrutando de la última cena, salieron, después de haber cantado el himno, al monte de los olivos. ¿Pero qué ocurrió? Entonces Jesús fue claro y les dijo: todos os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando Jesús señala estas palabras, está ahí en confianza con los discípulos. Pedro está muy cerca a él y comienza a escuchar que Jesús dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí, ninguno me va a reconocer, todos ustedes se van a escandalizar, se van a alejar de mí, porque escrito está que voy a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Cada uno de ustedes se va a ir a un lugar distante, diferente. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? Miren, verso 28 señala que Jesús mismo, para terminar su mensaje, dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y parece que esta parte los discípulos no la oyeron, no la escucharon, porque se quedaron pensando y meditando en lo que había dicho primero Jesús. ¿Cómo que nos vamos a escandalizar de Él esta noche? ¿Cómo es que nosotros vamos sencillamente a separarnos de Él si hemos estado casi 3 años y medio juntos? Es irrisorio lo que Jesús está señalando, lo que está diciendo. ¿Cómo se le puede caer en la mente que nosotros vamos a querer separarnos de Él si Él es nuestro maestro? Déjame decirte que la unión entre maestro y discípulo en la antigüedad era tan fuerte y tan vinculante que si tú llegabas por X motivo a alejarte de tu maestro, tenías que considerarte no discípulo. Era tan especial esa relación entre maestro y discípulo que debías cuidar de ella, siendo fiel a tu maestro. Sabemos que la antigüedad era muy diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos en relación al maestro y al discípulo. El discípulo finalmente es quien llega a ser semejante a su maestro. El discípulo tiene que ver con hacer, incluso actuar, decir, mencionar, hablar y moverse igual que su maestro.
Y es por eso que Jesús era el maestro y sus discípulos eran sus seguidores. Por eso cuando Jesús dice, todos os escandalizaréis esta noche de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, en ese preciso instante, en ese preciso momento, es que ellos señalan y dicen, Señor, ¿qué estás diciendo? Miren lo que señala el verso 29. Dice, entonces Pedro, quien era el vocero del grupo y el más cercano a Jesús en ese momento, dice, aunque todos se escandalicen, Jesús, yo no. Y déjenme decirles que Pedro era sincero en lo que estaba diciendo. Él sentía en su corazón que estaba palpitando ahora a 1000 por hora porque Jesús había dicho que lamentablemente todos se iban a escandalizar y todos se iban a separar de él. Y Pedro dice, Señor, mira, yo en realidad soy sincero, te digo que no lo voy a hacer, yo no estoy dispuesto a separarme de ti. Por favor, Señor, no digas eso, no sigas mencionando eso, nos sentimos mal cuando tú nos dices que nos vamos a separar de ti. Pero Pedro señala enfáticamente que él no se iba a separar de Jesús. Y Jesús ahora tiene que ser un poco más duro con Pedro. Porque Jesús conocía a Pedro, conocía su carácter, conocía cómo él era. Jesús estaba intentando moldear su forma de ser, pero Pedro no se dejaba y Pedro era rebelde y Pedro seguía e insistía y le decía, Señor, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar ahí contigo hasta el final. Señor, si yo tengo que estar ahí cuando pasen estas situaciones difíciles, yo voy a estar. A lo mejor estos que están aquí no van a estar, pero yo sí quiero estar contigo, yo voy a estar ahí. Yo te aseguro, Señor, que voy a estar ahí. Y en ese momento Jesús tiene que pronunciar las palabras que serían una profecía para Pedro. El verso 30 dice que Jesús le menciona a Pedro, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Dice el verso 31 que él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Imagínense que Pedro estaba dispuesto a entregar su vida por defender a su maestro. ¿Y saben por qué estaba dispuesto a entregar su vida? Porque sabía que Jesús, así como había resucitado a otras personas, lo más probable es que a uno de sus discípulos que pertenecía al círculo íntimo, Jesús podría resucitarlo. Por ende, Pedro no tenía miedo a perder la vida cuando él hablaba y decía estas cosas. El final del versículo 31 dice que también el resto de los discípulos decían lo mismo. Y yo me imagino ahí Jesús diciendo que va a morir y que todos se van a escandalizar y se van a separar. Y Pedro de los primeros, Señor, yo no, por favor, no pienses que yo lo voy a hacer. Y los discípulos decían, no, tampoco nosotros, no te vamos a dejar solo, vamos a estar contigo en las buenas, en las malas, en todo momento vamos a estar contigo. ¿Saben qué? Cuando nosotros vamos un poco más adelante al versículo 66, dice que estando Pedro abajo en el patio, después de que tomaron preso a Jesús, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, ¿tú también estabas con Jesús Nazareno? Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que tú estás diciendo. Y salió a la entrada y el gallo cantó por primera vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, oigan, este es uno de ellos. Pero él negó por segunda vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro se había asemejado a su maestro, así que ya no podía negar lo que él era. Entonces el verso 71 dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba.
Sabes que Pedro de ahí desaparece de la pasión de Cristo. No vemos más a Pedro ahí. Pedro se siente que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Él le falló a su maestro a tal punto que esto equivalía a negar a su esposa, a negar a la esposa. ¿Tú te atreverías en algún momento a negar a tu esposa frente a ella y frente a una cantidad de personas? Yo creo que nos iría mal si llegásemos a negar a nuestra esposa. Pedro había negado a su maestro. Y sabes que lo que más llama la atención es una escritora cristiana que señala en un libro denominado El deseado de todas las gentes, que cuando Pedro le falla a Jesús y lo niega y canta el gallo y él comienza a llorar, él mira y vuelve su mirada y su rostro hacia donde Jesús estaba. Y en ese momento dice que Jesús estaba mirándole a sus ojos. Pero el rostro de Jesús era una cara de perdón. Era una cara de Pedro, yo sabía que tú me ibas a fallar, pero no importa, no importa. Pero Pedro se siente tan mal. Pedro se siente tan mal consigo mismo porque ni siquiera se conocía, ni siquiera sabía que él iba a negar a Jesús de tal manera de maldecirlo y decir que ya no era discípulo. Pedro ya no se siente discípulo de Jesús y ahora desaparece. Y ustedes pueden ver en toda la palabra que ya Pedro desaparece. Pedro no está cuando Jesús es crucificado. Pedro no está cuando Jesús es latigado. Pedro no está en el camino hacia el Calvario. Pedro no está cuando Jesús resucita, ni siquiera está reunido con los discípulos en el aposento alto esperando la resurrección de Jesús. Pero si bien la misericordia de Dios es maravillosa y nosotros podemos encontrar un texto ahí mismo en Marcos que nos llena de esperanza. Porque saben que cuando Jesús resucita al tercer día hay una promesa. Y a pesar de que Pedro no se sentía discípulo de Jesús, Jesús sí lo consideraba su discípulo. Y miren lo que ocurre, dice que cuando llegó el día de reposo las mujeres fueron rápidamente a ver el cuerpo, no encontraron el cuerpo, la piedra estaba removida, pero encontraron a un mensajero, un ángel que estaba ahí que les dice, ¿saben qué? Buscan a Jesús, no está, Él vive, Él dice que va delante de ustedes a Galilea. Y miren lo que señala el verso 7. Hay un mensaje claro que Jesús le da al ángel para que el ángel se lo transmita a las mujeres. Y dice, pero oíd, verso 7 del capítulo 16 del libro de Marcos. Pero oíd, decid a sus discípulos, los que están reunidos en el aposento alto. Pero miren el detalle que encontramos en la palabra de Dios porque dice, pero también díganle a Pedro, que no estaba junto con los discípulos, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pedro es considerado incluso después de la falla. ¿Será que tú alguna vez le has fallado a Dios? Seguramente lo más probable es que sí le hayamos fallado a Dios, a tal punto que fue la gota que rebalsó el vaso. Pero déjame decirte que la misericordia de Dios es infinita, es tan grande que es incomprensible para nosotros. Y en este momento yo quiero decirte que Dios desea perdonarte. Y Él quiere que tú estés ahí cuando Él regrese en las nubes de los cielos. Así que si en algún momento te has alejado, si has negado a Dios, si en algún momento tus actos, tus acciones hablan mucho más fuerte de lo que tú quieres profesar, o de lo que tú dices, tienes la oportunidad de volver a Jesús. Y si deseas hacerlo, acompáñame en esta oración. Querido Señor, gracias por tu misericordia y gracias porque a través de la vida de Pedro, tú nos muestras de que existe misericordia para nosotros. Oramos por tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un buen día. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él vas a encontrar muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y
y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.